vez te has detenido a pensar cómo es que se construyeron las estructuras políticas, económicas y sociales que conocemos hoy en día? ¿Qué pensarías si te dijera que derivan de una suerte de pandemia? Sí, como la que vivimos en el mundo actualmente. Pero no hablo de una pandemia de tipo sanitaria, sino una especie de pandemia intelectual o ideológica, en la cual nuevas formas de pensamiento que cuestionan el orden establecido por años son puestas en práctica y al legitimarse se propagan rebasando fronteras, como si se tratara de una especie de contagio. Hoy en Conciencia Histórica te contaremos cómo durante la Ilustración se sentaron las bases ideológicas para ir en contra del orden de las monarquías que se habían mantenido desde la caída de Constantinopla hasta el desarrollo de la Edad Media. Acompáñenme a escuchar la siguiente entrevista con nuestro experto, Roberto Breña, del Colegio de México. Él nos explicará en qué consistió la Guerra de los 7 Años, que tuvo lugar entre 1756 y 1763, y cómo esta puede considerarse el primer eslabón de una cadena que uniría el fin de las monarquías con el liberalismo. Hoy les voy a hablar sobre 3 cuestiones históricas básicas, que son la Guerra de los 7 Años, la Guerra de Independencia de las 13 colonias, lo que ahora son los Estados Unidos, y la Revolución Francesa. Como verán, hay un vínculo muy claro entre los 3 acontecimientos. Empiezo con la Guerra de los 7 Años. ¿Qué fue la Guerra de los 7 Años? Fue un conflicto militar en el que estuvo involucrado prácticamente toda Europa. De un lado estaban Francia, Austria, tengo aquí mi listita, Sajonia, Suecia y Rusia, y del otro lado Rusia, Hannover y la Gran Bretaña. ¿Qué es lo que está detrás de este conflicto? O dicho de otra manera, ¿qué llevó a este conflicto? Pues en buena medida la que era la gran rivalidad de la época, que era la rivalidad entre Francia y la Gran Bretaña. Francia, que estaba, digamos, en las últimas lustros o décadas de un poder que había sido el mayor poder europeo durante pues cerca de un siglo y medio. Antes lo había sido España y después lo sería justamente la Gran Bretaña. En términos generales se podría decir que es la guerra que marca el momento, digamos, en el que la hegemonía en Europa pasa de Francia a Gran Bretaña. Al decirles esto, ya les estoy diciendo quién ganó la guerra. La guerra la ganaron los prusianos, los hannoverianos y la Gran Bretaña, ¿sí? Fue una guerra no solamente europea, tuvo como escenario no solamente el territorio europeo, sino también tuvo como escenario América, ¿no? De hecho, lo que pasa es que en América recibe otro nombre, no se le conoce como la Guerra de los 7 Años, sino que se le conoce como la Guerra Francesa e India, en inglés French and Indian War. Y es un conflicto que se inicia de hecho un poco antes del conflicto europeo, pero en todo caso es también un conflicto, en el caso americano, entre, ya se los dije, las 2 grandes potencias de la época, que son Francia y la Gran Bretaña o Inglaterra, si quieren. Entre de la guerra, en términos del continente americano, está la pérdida de muchos territorios continentales franceses, que buena parte de lo que ahora es Canadá, que se queda con ellos la corona británica. Al mismo tiempo, también es cierto que la corona británica le regresa a Francia varias de las islas de las cuales se había apoderado. Y asimismo, porque en el listado que les di al principio me faltó incluir a España, o más bien a la monarquía española, en el bando de los países derrotados. También Inglaterra, a raíz de los tratados que ponen final a la Guerra de los 7 Años, le devuelve a España tanto Manila, el puerto de Manila, como el puerto de La Habana, puertos de los cuales se había apoderado la Armada Británica durante la guerra. Bien, en el contexto europeo, además de la confirmación del poderío británico, este surgimiento, lo mencioné, pero es importante insistir en ello, de Prusia como la gran potencia alemana y la potencia que ya se convierte claramente a partir de ese momento en la potencia que hace sombra, y más que hace sombra, al Imperio Austriaco. En términos sencillos,
el costo de la llamada Guerra de los 7 años y la necesidad de captar recursos para pagar los estragos económicos que dejó ese enfrentamiento derivaron en la imposición de nuevos impuestos para las 13 colonias. Estas, ya cansadas de aguantar el yugo de una monarquía e inspirándose en los derechos naturales que trajo la Ilustración, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, reaccionaron con un movimiento independentista que inició de manera oficial con un documento escrito por Thomas Jefferson, el cual anunciaba que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico. ¿Cuándo te enteraste de que el monarquismo fue un sistema de gobierno que se extendió a lo largo de varios siglos? La monarquía es una forma de gobierno o una máxima organización de poder político. Podría definirse como un conjunto de familias gobernadas por una familia. A partir del siglo XV, el poder político y el control territorial comenzó a centralizarse en la figura de los reyes. La crisis vivida en ese siglo obligó a los señores feudales a recurrir a los reyes para que obligaran a los siervos a pagar impuestos. Entonces, los reinos armaron ejércitos para cumplir con la recaudación y hacer valer las leyes. Estos sistemas de organización contaban con una pirámide social muy bien establecida, encabezada por el emperador o los reyes, quienes concentraban el poder supremo. Le seguían con la misma importancia la nobleza, integrada por duques, marqueses y condes, así como la baja nobleza, constituida por varones y caballeros, y el alto clero que conformaban los obispos y arzobispos, además del bajo clero compuesto por integrantes de familias acomodadas, con roles de sacerdotes, monjes y frailes. Finalmente, en la base de la pirámide, el 90% de la población, se encontraban los campesinos, divididos en siervos, es decir, hombres libres, aquellos que pertenecían a integrantes de la sociedad con más privilegios, y por último, los esclavos. En este tipo de régimen, cada individuo permanecía por siempre en la clase social en la que había nacido. El reino, por tanto, ve en los reyes la vocación divina del gobierno, y sobre ellos pesa la responsabilidad del bien de sus súbditos. Es claro que la monarquía es un atributo hereditario, no solo por razones prácticas, sino porque en la familia real, mediante la transmisión biológica, se transmite toda la tradición de los reinos gobernados. Luego de escuchar las características del monarquismo, resulta comprensible que a la larga la sociedad concibiera nuevas formas de pensamiento encaminadas hacia la construcción de sociedades más justas y balanceadas, ¿no creen? Y ahora que tenemos mayor claridad sobre ese punto, regresemos al tema del proceso independentista de las 13 colonias. Es importante entender mejor ese proceso y sus bases ideológicas porque estas a su vez trascendieron fronteras, sí, igual que una pandemia en expansión, hasta motivar la Revolución Francesa, proceso que también tuvo sus bases ideológicas en la Ilustración y que desencadenó otra corriente de carácter económico conocida como liberalismo, pero de ello hablaremos más adelante. Mientras tanto, escuchemos lo que nuestro especialista tiene que contarnos sobre el proceso independentista. Francia entonces sale derrotada de esta guerra. Y esto es lo que explica en parte que cuando inicia la guerra de independencia de las 13 colonias, lo que ahora son los Estados Unidos, Francia sea de los países, no es el único país europeo que apoya a los colonos estadounidenses o a los colonos de las 13 colonias, perdón por la redundancia, porque todavía no son estadounidenses. También los apoyan España y Holanda, Países Bajos. Y esta guerra entre los colonos de las 13 colonias y la monarquía inglesa durará de 1776 a 1783. O sea, como se pueden dar cuenta, del final de la Guerra de los 7 años, que es 1763, al inicio de la guerra de las 13 colonias en contra de la corona británica, transcurren 13 años. ¿Por qué se da este levantamiento en contra de la corona británica? O algunas de las más importantes, el descontento de los colonos con respecto a las medidas
sobre todo económico-comerciales, que la corona británica quiso imponer en las 13 colonias desde 1765. El descontento que lleva a la guerra que empieza en el 76, aunque los primeros enfrentamientos en Lexington y Concord son de 1775, empiezan en 1765, o sea, justo una década antes. ¿En qué consiste básicamente este descontento? En el que se les pretenden cobrar impuestos sin que ellos tengan representación en el Parlamento británico. Los colonos no tenían representación en el Parlamento británico y por lo tanto, sin consultarlos de ninguna manera, se les pretendieron imponer una serie de impuestos de muy diverso tipo. Se levantan en contra de la corona británica, se da una guerra que dura de 1776 a 1783, 7 años. Podría ser considerada otra guerra de los 7 años, pero esta guerra es nada más de los colonos, ayudados, insisto, esto es importante, ayudados por las coronas francesa, española y por Holanda, que logran vencer a la que era la gran potencia de la época, ¿no? Si hace rato les dije que Gran Bretaña surge de la Guerra de los 7 años como la gran potencia de la época, pues resulta que no mucho tiempo después, esta gran potencia de la época es derrotada por los colonos. Esta victoria no se entiende si no hubiera sido por el apoyo de las naciones que ya referí. ¿Cuáles son otros de los elementos importantes o fundamentales de la Guerra de las 13 colonias, o más bien del resultado de la guerra de las 13 colonias en contra de la corona británica? Pues el surgimiento de la república más grande que había existido hasta ese momento. No es que no existieran repúblicas antes de del surgimiento de los Estados Unidos en 1783 con el Tratado de París, pero eran repúblicas relativamente pequeñas, excepto hay una que no tenía nada de pequeña, que es la República Romana, pero para eso nos tendríamos que ir hasta la antigüedad. Pero entre las repúblicas modernas, digamos, todas eran repúblicas pequeñas o muy pequeñas. La primera república de las dimensiones de las 13 colonias, o más bien de los Estados Unidos que surgen en 1783, no había precedentes históricos. Y de hecho, muchos consideraron que era un experimento que estaba condenado a fracasar, porque una república, se pensaba, solamente podía existir en un territorio muy pequeño, ¿no? Pues se equivocaron los que pronosticaron eso, porque como ustedes saben bien, los Estados Unidos en un tiempo relativamente corto se convirtieron en una gran potencia, ¿no? Hombre, hay que esperar hasta el final de la Primera Guerra Mundial para que esto suceda, pero en todo caso el ascenso económico o social de los Estados Unidos es muy evidente desde su independencia. Libros, periódicos y revistas llevaron las noticias de la independencia de Estados Unidos al público europeo, y uno de los países que más se vio impactado por este hecho fue Francia. Sus intelectuales entendieron el acontecer en las 13 colonias como un presagio de cambios significativos en el orden político local e internacional. Jackson G. Spielvogel señala en el libro Historia Universal, Civilización de Occidente, que los europeos entendieron que los derechos del hombre, las ideas de libertad e igualdad, la soberanía popular, la separación de los poderes, la libertad de religión, de pensamiento y de expresión no eran utópicos. Mientras esto sucedía, en Francia la sociedad se basaba en la desigualdad de los derechos y la idea del privilegio. 27 millones de personas se dividían en 3 esferas sociales, los 3 órdenes del Estado. El primer estado, constituido por el clero, que acaparaba el 10% de las tierras. El segundo estado lo integraba la nobleza, que acumulaba entre el 25 y el 30% de las tierras. Y el tercer estado, integrado por los plebeyos, que significaban la gran mayoría de la población. Antes de entrar de lleno a entender cómo estos factores se alinearon para detonar la Revolución Francesa, entendamos mejor qué fue la Ilustración. Se denomina Ilustración a un movimiento intelectual, filosófico y cultural surgido en Europa durante el siglo XVIII, teniendo gran influencia en los procesos políticos y sociales de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Llamado por los propios intelectuales de la época el siglo de las luces o iluminismo, su objetivo era cuestionar el orden establecido, proponiendo nuevos paradigmas políticos, sociales
económicos y culturales que derivaron en las estructuras de la época. Se difundió entre la burguesía y la aristocracia, y se reunían en salones formados por señoras de la clase alta, donde eran acompañados de filósofos, científicos, artistas, entre otros. La Ilustración básicamente buscaba erradicar el pensamiento monárquico y exaltaba a través de las ideas de varios de sus exponentes ideológicos como Voltaire, el barón de Montesquieu, Denis Diderot y Juan Jacobo Rousseau, entre otros. El poder de la razón sobre la fe y la religión, ya que consideraban que el pensamiento racional era el único camino al conocimiento verdadero, negando cualquier forma de entendimiento que no derivara del pensamiento racional. Para los intelectuales representantes de la Ilustración, la razón era el instrumento más importante para alcanzar el conocimiento. A la par de ello, se rechazaba el orden social establecido durante la Edad Media, a la que calificaban como la Edad de las Tinieblas. Asimismo, proponían un nuevo orden social que privilegiaba el liberalismo económico, el cual proponía, entre otras cosas, que la única fuente de riqueza era el trabajo y no la tierra. Defendía el libre comercio y la no intervención del Estado, es decir, se debía permitir que el mercado fuera el que regulara la actividad económica. Interesante la forma en la que evolucionó el pensamiento durante el siglo de las luces, ¿no creen? Básicamente fue durante ese periodo en el que se concibieron y se consolidaron los principios de que todos los seres humanos nacen siendo hombres libres, nacen iguales y que todos tienen los mismos derechos. Y bien, ahora que lo sabemos, regresemos con nuestro especialista para que nos explique cómo estos postulados y muchos otros pensamientos, complicados para esa época, también se materializaron, dando paso a la revolución industrial del siglo XVIII y a la expansión económica. ¿Cuál es la relación de este conflicto, de la guerra de las 13 colonias en contra de Inglaterra y por tanto la independencia de los Estados Unidos, que insisto se logra en 1783, con la Revolución Francesa, que es el último de los procesos históricos sobre los cuales yo les voy a hablar aquí? Bueno, pues tiene que ver con el hecho de que la corona francesa invirtió una enorme cantidad de dinero, de recursos, de hombres, de soldados, de pertrechos, para poder ayudar a los colonos en América del Norte. Y eso representó un gasto enorme. Una corona que ya tenía problemas económicos gastó una enorme cantidad de dinero. Terminó logrando su objetivo, que era en última instancia no la independencia de las 13 colonias. Lo que le interesaba realmente a la corona francesa era minar, digamos, el poderío de la corona británica. Lo logra en cierto sentido lo logra así, porque los ingleses pierden la guerra, pero basta que ustedes vean cuál es la evolución histórica de Inglaterra durante el resto del siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX para darse cuenta que pues, no afectaron tanto el poderío británico como le hubiera gustado a la corona francesa. Trata de obtener recursos de aquí, de allá y de acullá, pero como siempre, ustedes saben, porque la cuestión de los impuestos está detrás de muchas guerras y de muchas revoluciones, de una u otra manera, pues en este caso, ¿de qué se trata o qué trató la corona francesa? De aumentar los impuestos, quiso aumentar los impuestos primero a los aristócratas, no solamente a los aristócratas, la aristocracia francesa se niega y el rey se vio obligado a convocar los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Es una asamblea que estaba contemplada dentro de la legislación francesa, pero es una asamblea que no se convocaba desde principios del siglo XVII, para que vean lo anómalo de la convocatoria de los estados generales. Algo muy grave tenía que estar pasando para que se convocaran los estados generales. Se convocan en 1788, se reúnen en 1789, y ahí esa reunión aparentemente inofensiva, ¿no? Porque es la aristocracia la que la provoca, porque supuestamente es una cuestión puramente financiera la que está detrás, termina llevando ¿a qué? A lo que con el tiempo nosotros conocemos se convirtió en la Revolución Francesa.
Poco tiempo después de la convocatoria de los estados generales, se forma el tercer estado, que era el grupo, pues supuestamente la reunión de los grupos sociales que no entraban o que no encajaban dentro de o la aristocracia o el clero, que se llamaba en francés tiers état, tercer estado en español. Bueno, ese tercer estado decide que se separa de los otros dos estados, que son, insisto, estados en este sentido muy específico, ¿eh? No se vayan a confundir con el estado mexicano, es otra connotación, digamos que es un grupo social. Y ese tercer estado se diferenciaría de los otros dos estados, que son la aristocracia y el clero. Y ese tercer estado decide que no se va a separar hasta no redactar una constitución. En términos políticos, ideológicos, de cultura política, he mencionado un elemento que es fundamental en la Revolución Francesa, que es la soberanía nacional. ¿Qué es esto de la soberanía nacional? Bueno, es que la legitimidad del poder ya no está en el rey y en el derecho divino del cual supuestamente emanaba la legitimidad del rey, sino que ahora el sujeto de legitimidad política es la nación. ¿Y quién es la nación? Bueno, pues todos los ciudadanos. Muchos de los principios que alimentaron, digamos, y que le dieron vida a la Revolución Francesa continúan hasta nuestros días. Entre ellos, por cierto, el de la soberanía nacional, ¿no? Las instancias representativas y los representantes, ya sean diputados, parlamentarios, como ustedes quieran, pues definen a todas las democracias liberales contemporáneas. Y el inicio de eso está en la Revolución Francesa. Es una herencia, es un legado de la Revolución Francesa que sigue vivo, vamos a decirlo así. Y es un legado de enormes consecuencias porque representó el final de eso que se denomina en historia el antiguo régimen, ¿sí? Y el inicio de lo que yo creo que, sin temor a exagerar, a pesar de que se ha abusado mucho de la palabrita, es el inicio de la modernidad política en Occidente. Recapitulemos un poco todo lo que acabamos de ver para tener mayor claridad en los hechos. A lo largo de varios siglos, el poder se concentró en la figura de los reyes y monarcas, encargados de regir a toda la sociedad y cada individuo que la integraba, quienes nacían en un círculo social del cual nunca podían salir. A partir de la evolución de pensamiento, el desarrollo de la razón y del conocimiento científico, comenzaron a gestarse nuevas formas de pensar y concebir el orden social. Las 13 colonias fueron la primera nación en materializar esas ideas que por algún momento parecieron utópicas. A partir de ahí, el pensamiento ilustrado se propagó intelectual, social y hasta territorialmente como una pandemia de muchos años que derivó en una serie de procesos basados en el liberalismo, que a largo plazo vino a sentar las bases del orden que conocemos en la época moderna. En resumen, el pasado no ha pasado y se mantiene vigente para entender la evolución social en materia política, cultural y económica, entre otras. Qué interesante, ¿no? Agradecemos como siempre a nuestro invitado el habernos acompañado y a ustedes los invitamos a participar con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Yo soy Rodrigo Hidalgo y los espero en el próximo programa. ¡Hasta pronto!